manos a la obra. Hay que darle y darle con gusto. Para limpiar entre medio de los cerámicos del piso. Y nos compramos esta aspiradora industrial. ¿La prendieron cuando te la dieron? Siempre algo tiene que quedar que no está como tiene que ser. Ok, primer día de regreso por estas partes y ya te has puesto a trabajar. Ok, empecé a la 1 de la tarde, llegamos a las... ¿qué hora? ¿A las 10:30? Sí. Llegamos a las 10:30, comimos algo rapidito y entrando al chalet encontré herramientas ociosas que me estaban, parece, esperando a mí. Entonces digo, bueno, ya que están ahí aburridas, las voy a poner a buen uso. Y me enchufé con esto, que es la parte de atrás del hotel, tiene el revoque que da hacia abajo, hacia el piso. Se ha desmejorado, porque nunca fue terminado, va. Siempre quedó así con una lechinada de cemento y al podrirse las canaletas, ahora el agua cae mucho acá. Antes el agua se iba por las canaletas y se iba para aquel lado, ya desagotaba, pero ahora no desagota más el techo, el agua cae acá y al salpicar se fue comiendo el revoque y mandando humedad hacia dentro de las habitaciones por la parte de atrás. Entonces voy a picar todo esto y después le voy a dar una terminación con un hidrófugo, con arena y cemento, y le vamos a hacer una pared, más o menos una capa protectora, y después de adentro también le vamos a hacer una protección para que ya no entre más la humedad. Pero lo principal es poner nuevamente canaletas que, claro, que sujeten el agua y se la lleven, no que caiga todo acá. Pero bueno, el año pasado antes de irme las protegí con esto y parece ser que el agua no siguió desmejorando. Pero con esto ya son unas chapas que sacamos del viejo techo para cubrir esta parte de la pared que estaba toda, se estaba poniendo verde, ahí pueden ver. Así que todo eso lo preparamos aquí con Audrey antes de viajar el año pasado, antes de irnos, y protegió mucho, ya el agua nos salpicó de una manera que siguió comiendo. O sea que sí, en esto le estoy dando, pienso darle tal vez unas 3 horitas más o menos, y calculo que en un día puedo hacer un módulo de 2 habitaciones, o sea que son 8, una semana de picada más o menos. Y después yo me animo a hacerlo yo mismo, la terminación. Vamos a ver cómo nos arreglamos en esa parte, pero yo pienso que sí, vamos a solucionar ese problema. Daniel, ustedes ya saben cómo es mi familia, nada me asusta a mí. Y vine a trabajar, no a perder el tiempo, así que hoy es un día que les digo, mirá, yo no voy a pesar de que recién llegamos y viajamos toda la noche en el bus, pero manos a la obra, hay que darle y darle con gusto. Y ya en menos de una hora me piqué casi el equivalente a un módulo, a medio módulo de ancho, o sea que sí, calculo que lo llevo bastante bien. Abajo tengo una viga de cemento, que son los cimientos, el encadenado, o sea que ahí el agua no penetró, más que nada un poquito hacia arriba, los ladrillos se han embebido un poco con la humedad, pero ya lo vamos a arreglar. Ok, entonces aquí estamos adentro del chalet. Pensamos que sería buena idea filmar algunas primeras impresiones y tal vez también agarrar un martillo y darle a los pisos. A ver, el trabajo que se hizo esta segunda vez mientras no estabas aquí. Hay que chequear la calidad. Sí, parece ser que bueno. No, pero ese creo que ya estaba. Este ya estaba. Ya, son los nuevos cortes. Ese ya estaba. Ya, estos son anteriores. Sí. El tema es que ya está hecho. Parece que esta vez lo hicieron con más conciencia.
Ah, no, sí hay luz. Tengo que prender el... No, me olvido el nombre. Esto. Ahí hay luz. Acá. Bueno. Ya ese nos dimos cuenta el otro día. O sea, ¿se quedaron sin pegamento o qué les pasó ahí? No entiendo. No le pusieron suficiente pegamento. Por lo menos, lo digo, aquí en la pared no hay que apodar nada. Si fuera en el piso es otra historia. Son estos dos. Sí. Ok. De 20 azulejos grandes, 2 tenés que estar huecos atrás, ¿viste? O sea que, bueno, ya saben que ya... Si supuestamente un experto no se da cuenta de esto, un pedazo bastante grande. Hay veces que antes de poner el azulejo o lo que sea que lo llamen a esto, hay que agarrar un nivel, algo que ya usaban los antiguos egipcios, y una plomada, algo, y ver qué tan recta está la pared, porque hay veces que las paredes están un poco cóncavas en algún lado, y por más que uno le ponga el pegamento y se lo enchufa, ahí atrás, si la pared está combada, no vas a llenarlo nunca, ¿viste? Tenés que, antes de poner el azulejo, tenés que rellenar ese pedazo, después le pones la pasta, el pegamento, y ahí lo enchufás. Entonces no te suceden estas cosas, no te quedan esos huecos vacíos ahí adentro, por más que uno diga, no, si le puse a todo bien parejito atrás con la llana, todo, y lo pegás. Sí, está todo en orden, pero si no chequeas el nivel de la pared, nunca te va a dar 100%. Pero bueno, ya están pegados ahí, no creo que se vayan a romper o nadie le va a pegar un golpe tan fuerte que lo va a astillar. O sea que sí, pero son esas cosas que uno dice, parecería ser que siempre faltan 10 centavos para tener el dólar, ¿no es cierto? Siempre algo tiene que quedar que no está como tiene que ser. Pero bueno, eso es. Así que he visto que en algunos otros lugares ha quedado un poco desparejo también. Vamos a ver por acá. Esta esquina está levantada. Sí, mira. Bien. Mira. O sea que ahí tenés 3 milímetros de... No es mucho, pero si venís caminando y no levantás bien los pies, te lo vas a tragar. Acá también. Ahí. Y varios otros lugares, pero bueno, ¿sabe qué? Más vale ya terminarlo y mirar para otro lado, porque está visto que siempre algo va a suceder, ¿ok? Así que sí, eso es. Ahora falta que le pongan a esta pared, al otro lado, que terminen con el enduido, así yo puedo pintar la casa. Esperemos que el enduido aguante, porque no creo que a las partes nuevas le hayan dado un fijador antes de darle el enduido, le dieron directamente sobre la pared, y yo sé que todo lo que es nuevo siempre hay que darle un sellador, un fijador para que no se te desprenda después todo. De todas maneras, antes de pintar yo le voy a dar una mano de fijador a todo y después voy a darle la pintura. Así que vamos a ver. Esperemos poder hacerlo en este viaje. Se avanza, sí, pero se avanza a paso de tortuga. Eso es lo que a uno lo pone medio como que, dale, terminemos de una buena vez, después si tienen que trabajar en otro lado, vayan para allá. Pero eso de estar 2 días acá, 3 días allá, 1 día aquí, 5 allá, no rinde. No es que esté mal, no digo eso, pero no rinde. ¿Ok? Así que vamos a ver. Y bueno, así vamos, gente. ¿Qué les voy a decir? Al menos algo se hizo, ya se avanzó.
Los pisos ya están instalados, ahora falta hacer las juntas, pero antes de hacer las juntas hay que limpiar todo lo que quedó de la otra vez seco. Yo traje una herramienta de Canadá que la voy a traer ahora a la tarde, la voy a probar y vamos a ver si funciona para limpiar las juntas y poder poner la pastina, o sea, el grout que le dicen en inglés, ¿no? Así queda todo bien prolijo. En eso estamos. Después hay que hacer un poco de trabajo afuera también. Tengo que arreglar unas piedras ahí que se están despegando. Pero no tengo cemento. Hay que comprar cemento, hay que comprar el hidrófugo, hay que comprar una bolsa de cal, la que ya viene apagada, por supuesto. Y arena tenemos. Necesito algo para zarandear, un colador, algo para zarandear la arena también. Okay. ¿Sabes si estos aquí tienen algo? No veo nada de colador eso. No he visto. No, suelen ponerle la arena a palas nomás. Ok, pero para hacer aquella parte de atrás de las habitaciones del hotel, la arena tiene que estar súper limpia y súper fina, porque esa pared, el cemento tiene que quedar como un vidrio, para que el agua y la humedad no se queden, ¿viste? Si hay mucha grumosidad, la arena es muy gruesa, ahí puede penetrar la humedad. O sea que eso tiene que quedar con arena bien finita y tiene que quedar un alisado, pero así como un vidrio, perfecto tiene que quedar. O sea que bueno, por ese lado entonces ya estamos. Y bueno, hoy no hay nadie, pero hoy creo que es huelga de transporte. Me parece que sí. Sí, de transporte público, o sea que parece ser que no hay forma de llegar hasta aquí, entonces se perdió el día. Puede ser que algún día estos sindicatos se dejen de joder en este país, ¿viste? Porque realmente te afecta. Nos salvamos que llegamos un día antes de la huelga nosotros. Un día antes, porque la semana pasada también iba a haber una huelga, hubo al día siguiente, que a la medianoche que viajábamos nosotros empezaba una huelga de transporte y hoy creo que hay otra. O sea que, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay. ¿Okay? Así que sí, familia, en esto estamos. En lo que a mí respecta, pienso meterle hasta el último minuto que voy a estar aquí, haciendo todo lo que yo pueda hacer, lo voy a tratar de hacer para ver si progresamos con esto y podemos tener un lugar donde vivir, porque tener tantas construcciones en una propiedad y no tener una casa donde uno pueda vivir es como que medio contradictorio, ¿no? Sí. Así que, bueno, eso es entonces. Chao, chao. Ok, aquí estamos con mi papá y sus herramientas que se trajo en la maleta. Estoy desempacando. Bueno, en realidad me traía una ferretería, pero no me entraba en la valija y tuve que dejar todo atrás. Y pude traer poco nomás esta vez. Traje papel... de no es papel, esto es esponja. ¿Esponja para lijar? Para lijar, sí. Tengo un aparato especial acá donde la puedo poner y esto es mejor que andar con la mano lijando las paredes. Esto se pone en el palo con el lijador y lijas, ¿viste? Número 1. Bueno, esto debe ser el 25% del rollo que compré, un rollo así. Después les traje guantes para todos. Traje 3 pares de guantes como con caucho, con goma, de estos que se pegan. Te traje un pincel, Audrey, para que vos pintes también. Ah, ok, gracias. Yo ya había traído 2 y tengo los rodillos y todo, pero tenía este en casa y son de buena calidad. Estos hacen buenas líneas, bien rectas. Después traje poco de cinta que tenía de cuando yo tenía mi negocio, me ha quedado muchísimo todo esto. Me traje otra espátula. Me traje mallas para colar la pintura. Okay. Estas son para ponerlas en el... Las chiquitas son para ponerlas en las latas de... No sé, aquí venden las latas de pintura de galón, de 4 litros. La que tiene el alambrecito arriba. Tal vez, yo solo he visto las de 20 litros, que son las que compramos, pero seguro. Esta para la de 20 litros. Y estas son para las latas chicas, porque la pintura siempre hay que colarla. Por más que sea pintura nueva, hay que colarla. Cuando está estacionada muchas veces en el tarro, se empieza a formar como la nata y después no. Me traje para limpiar entre medio de los cerámicos del piso. Todo el cemento que quedó seco del año pasado cuando hicieron aquel desastre. En las juntas. En la junta. Entonces esta tiene una punta especial de no sé qué metal duro es y se mete en la junta y se puede rascar. Esta es la que usamos allá. Vamos a ver si funciona aquí. Y después me traje una linterna de cabeza. Oh. Por si tengo que trabajar de noche. Aunque ahora hay luz.
Ahora tenemos luz Claro. finalmente. En el hotel no. Sí, pero esta es recargable y se pone acá en la frente. Tiene tres diferentes tipos de... Niveles, digamos, Sí, de intensidad tiene de la luz. el que hace así, flashing, tiene el otro que hace como un reflector y después tiene el otro que es más común. Bueno, eso todo lo que pude traer en la valija porque también tenía que traer otras cosas y no me entraba. Tenía preparada una llana que iba a traer, tenía preparado un fratacho bien lindo de metal. Compré 2 aparatos para ponerle pasta a las paredes. Ya, porque en un momento pensamos que tú ibas a hacer todo el enduido. Claro, entonces ya me compré el equipo allá para hacerlo bien y más rápido. Y después cuando Audrey me contesta que había contratado para que se lo hagan aquí, entonces dije, bueno, me clavé con las 2 herramientas esas que había comprado. Pero bueno, no importa, siempre está bien. Herramientas nunca están de más. ¿Qué más traía? Me traía otra bandeja para poner las pinturas, traía más rodillos, eran tantas las cosas que había separado, cuchillos de utilidad, esos de plástico. Como me ha quedado tanto a mí allá, no es que lo traiga porque uno diga, pero ¿por qué no lo compras acá? Es que tengo en demasía en casa que ya no sé qué hacer con ellos. Entonces digo, bueno, acá siempre va a haber trabajo para hacer y si lo puedo llevar, lo traigo, pero no hubo caso. No entró en la maleta, se llenó y tuve que dejar un montón de cosas, ropa y esas cosas además. Así que bueno, voy a ir a probar ahora cómo funciona esto, a ver si realmente hace el trabajo o no. Y sí, cuestión de seguir con el tema, ¿no? Ok, estamos de regreso en el chalet con tu herramienta que viajó un trayecto bastante largo. Esta semana nuestro trabajito va a ser limpiar las juntas. Y la verdad que nos hace falta una aspiradora tipo industrial. Pero parece que funciona. Funciona y funciona muy bien. Bueno, como no hay aspiradora, puedo traer escoba y la palita. Puedo ir barriendo. Así que bueno, les voy a mostrar el trabajo que mi papá ha estado haciendo aquí en el chalet, limpiando las juntas. Llevamos 3 días haciendo ese trabajo, empezamos el lunes, hoy es miércoles, así que la semana que viene podemos empezar con la pastina. Así que los doy vuelta y les muestro. Les vamos mostrando todo lo que hemos sacado hasta ahora. Ya tenemos más de medio balde y todo eso que pueden ver salió de las juntas y no hemos terminado de limpiar todo el piso todavía, así que van a saber cuánto más todavía. Mi consejo, y es lo que yo había dicho, no instalen nunca cerámico hasta no haber terminado toda la parte de construcción en la obra. Esto no se tendría que haber hecho, porque primero lo pueden rayar con piedra, abajo de los zapatos, lo que sea, se cae un balde, se cae un martillo, rompe un cerámico. Y número 2, cuando se colocan los cerámicos, se dejan 24 horas para que seque el cemento abajo, puede ser un poquito más, dependiendo. Yo hablo de lo que hacemos en Canadá.
Una vez que está seco el cemento y se puede pisar el cerámico, inmediatamente se le llena la junta con pastina, ¿ok? Para evitar todo esto que estoy yo haciendo ahora. Esto fue hecho el año pasado, estaba todavía en obra, ¿y qué pasa? Se llenó de porquería todo lo que es la junta. Hay que sacarlo. Y yo sé que si no lo saco yo y lo saco bien profundo, le van a pasar una aspiradora, le van a meter la pastina y en 3 meses se va a empezar a despegar porque no va a tener profundidad la pastina para penetrar entre los dos cerámicos en la junta. Entonces me estoy tomando el trabajo de hacerlo. La herramienta funcionó muy bien, perfecto. Y sí, ya casi lo tenemos. Después hay que lavar bien todo para que cuando vengan a poner la pastina ya esté todo en condiciones. Terminaron de colocar los cerámicos, pero bueno, esta es una historia que ya la tenemos que considerar pasada y no me quiero amargar más porque es un trabajo que realmente quedó bastante con mucho que desear. Sucedió y bueno, para la próxima ya sabemos. Así que me falta este pedacito y después hay que mover el pallet y mover estas cosas porque ahí abajo todavía no pude hacer nada y ya casi lo tenemos. ¿Quedó mejor? ¡Oh, qué diferencia! ¿Verdad? O sea, ustedes me imagino lo pueden ver en la cámara, pero se ve completamente distinto. Y después hay que darle con una aspiradora. Una aspiradora industrial que tenemos que ir a comprar esta semana. Sí, para sacar bien todo, porque una vez que está suelto, bueno, yo lo saco con la brocha esta, pero medio como que hay polvo que otra vez se me vaya abajo. Pero al estar ya suelto, va a ser fácil sacarlo con una aspiradora. No va a quedar nada. Y de esa manera me aseguro que al menos va a quedar un trabajo más decente, más discreto. Sí, salió el plástico. Ok, ¿nos quieres contar qué estás haciendo con el serrucho? ¿Qué ingenio es este? Sí. Si tuviese una moladora sería más fácil, pero yo siempre me agarro con las manos vacías. Encontré esto y lo que estoy haciendo es que cuando uno saca y limpia, en algunos lugares todavía están los separadores. Son como unos topecitos de plástico que se ponen entre cerámico y cerámico para darles a todos la misma distancia, para que la línea de pastina después se vea parejo. No los usaron, porque hay cerámicos que prácticamente se están tocando y hay otros que tienen 4 o 5 milímetros de distancia entre ellos, o sea que los usaron en algunos lugares, en otros lados no. Los niveladores de plástico tampoco no parecen haber usado mucho porque hay mucho cerámico que está todo torcido, la punta. Bueno, ok. La cosa es que cuando yo estoy limpiando y llego a esos pedacitos de plástico, no los puedo sacar. ¿Ves? Quedan ahí. Entonces lo que pasa es que cuando pongan la pastina, donde está el separador de plástico, ahí no va a entrar pastina. Va a quedar el separador de plástico y sale una puntita para arriba del cerámico. Ese es un defecto de manufactura, porque ese separador tendría que tener la altura hasta la mitad del cerámico. Entonces uno no se preocupa cuando hay que poner la pastina, porque el separador quedó suficientemente bajo, enterrado, para que pueda haber pastina encima. Pero no, los hacen para que el separador sobresalga del cerámico. Y después de alguna manera hay que sacarlo, porque en ese lugar no va a entrar la pastina que va entre los cerámicos. O sea que la única solución que yo encontré es esto. Lo ideal es entrar con una moladora de hoja finita y donde están, hacerle una pasadita y lo corta. Pero como Daniel está con las manos peladas, como siempre, tuvo que buscar la forma de adaptar. Y esto funciona. Lo único que hay que tener cuidado de que no se escape de la ranura y rayar el cerámico. Claro. ¿Okay?
Eso es lo único que les puedo decir. Pero bueno, al menos estamos tratando de salvar el día con esto. Y sí, ya lo tengo casi todo raspado entre medio. Ahora tenemos que conseguir la forma de sacar todo el polvo que queda suelto y después lavar bien el piso y después van a poner la pastina. Pero sí, el tema es de que esto se tiene que hacer al final de una obra, no al principio o a la mitad. El piso no se tendría que haber instalado, no, de ninguna manera. Y mucho menos dejar abiertos las uniones entre los cerámicos para que se llenen de mugre, de cemento, de todo. Y ahora nos tenemos que pasar 3 días raspando para limpiarlo. Pero bueno, ya está, lo hemos hecho. Otro trabajo que ya queda más o menos listo. Y sí. Así que sí, voy ahora a darme una vuelta y tratar de encontrar dónde están todos los plásticos, las cabecitas. Estos. Ok, bueno, ayer estuvimos de compras, fuimos a la ferretería y nos compramos esta aspiradora industrial. Stihl es la marca, porque tenemos que limpiar estos pisos, aspirar, trapear y dejarlos listos para la pastina. Así que aquí estamos con mi papá, vamos a armar esta aspiradora, a leer las instrucciones, sería bueno, y la vamos a probar. Vamos a ir enchufando. A ver, ¿cuáles enchufes funcionan? Esa también va a ser la pregunta. O arranca o explota, una de dos. Hay algunas que no... Algunas conexiones que no funcionan. ¿La prendieron cuando te la dieron? Sí, la probamos. La máquina funciona. Yo sé que aquí este enchufe, ese con seguridad funciona. Nomás hay que mover la puerta. Y no sé si algo en la cocina funcione. ¡Oh!